te parece, le vamos dando la más cordial bienvenida a nuestra primera invitada, que ya se encuentra aquí con nosotros, la diputada por Morena, Susana Prieto Terrazas, que ella es integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, entre otras comisiones de las que también forma parte. Así que, diputada Prieto, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, gracias por abrir su espacio para mi persona y sobre todo para los puntos de interés del pueblo de México ahora que me encuentro en el Congreso de la Unión. Bienvenida, diputada, buenos días. Muchas gracias, Alberto. Ya, pues diputada, hubo un punto de acuerdo promovido para presos políticos en el estado de Oaxaca. No es un asunto menor y no es una historia nueva, es una historia vieja, una batalla vieja, la liberación de presos políticos, pues en todo el país, pero en el estado de Oaxaca, pues vaya que sí hay pendientes. Diputada, ¿de qué van estos puntos de acuerdo que se promovieron ahí en la Cámara? Mire, pues parece que van a avanzar, porque hasta ahorita en el trabajo legislativo, por una serie de iniciativas de la 64ª legislatura que no alcanzaron a cuadrar porque no les autorizaron los periodos extraordinarios. Tuvimos que empezar en esta 65ª legislatura viendo los pendientes de la 64ª y apenas van a resolverse los puntos de acuerdo. La mesa directiva del Congreso de la Unión va a turnarlos ya, aun y cuando no hayan pasado a tribuna ni se hayan expuesto, directamente a las comisiones. Y en el punto de acuerdo que planteé en el mes de noviembre, finales de noviembre, tengo mucha preocupación. No quiere decir que tampoco tenga en el asunto de Dos Bocas, que también tenemos a 3 obreros detenidos del asunto de Dos Bocas, cuando la secretaria de Energía dijo que ninguno de los empleados de Icaflor estaba involucrado. Hay 3 trabajadores de Icaflor a los que se les acusó de posesión de arma de fuego y no encuentran el arma. ¿Qué cree? Ahora les está pidiendo el fiscal que se declaren culpables para darles 6 años de prisión, aun y cuando el arma de la cual se les acusa estar en posesión no la encuentran. Y este caso de los Xochitlán de Oaxaca es, como dice usted, un asunto que data del año 2014, finales del 2014. Han habido una serie de resoluciones exculpando a los casi 40 indígenas que estaban involucrados en este asunto, pero parece ser que una de las afectadas también asumió un puesto de diputada local en Oaxaca por Morena y tuvo mucho que ver en cuanto a la administración de justicia de aquel estado, siendo precisamente la encargada de ratificar a magistrados en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, y a partir del 2020 se pararon las resoluciones, se empezaron a emitir resoluciones en contra de 7 presos políticos y de algunos desplazados del caso de los Xochitlán. Entonces esperemos que ya le pongan atención, porque este caso de los Xochitlán también llegó al conocimiento del presidente de la República en diciembre del 2019 y debemos decir que los presos políticos han duplicado en el país de diciembre del 2019 a la fecha. Diputada, pero para que la audiencia entienda de qué estamos hablando, usted presentó un punto de acuerdo para que haya justicia, entiendo de esta manera, para un grupo de personas, déjame ver, creo que son 5 o 6, 7 personas, pero ¿por qué? ¿Qué pasó con ellas? ¿Qué es lo que sucede con ellas? ¿Están presas? ¿Por qué están detenidas? ¿Y qué es específicamente lo que plantean ustedes en este punto de acuerdo? De acuerdo a la caravana por la libertad que nosotros realizamos a finales de noviembre y fuimos a visitar a todas las cárceles, 3 cárceles de Oaxaca, a 7 presos, resulta que el 24 de noviembre, según lo exponen los presos, el 24 de noviembre del 2014 llegó un grupo de caciques a desplazar al indígena que fungía como presidente municipal de los Xochitlán. El presidente anterior, el señor Manuel Cepeda, acompañado de sus hijos.
se apoderaron de la presidencia municipal porque la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca estaba solicitando que aclararan a dónde habían ido a parar 23 o 25 millones, no recuerdo el dato en este momento, de la administración anterior donde había sido presidente municipal el señor Manuel Cepeda. Y lo desplazan y el 14 de diciembre se lleva a cabo en la plaza. Debemos ver que esto se rige por usos y costumbres y esto genera muchos presos políticos en todo el país, a lo largo y ancho. Y si no, pregúntele a Nestora Salgado, senadora ahora, lo que pasa, por ejemplo, con los policías los policías comunitarios. 4 de los chicos que están detenidos, muy jóvenes ellos, son miembros de la policía comunitaria, porque el 14 de diciembre, que iban a elegir alcalde, llegó aparentemente este señor Manuel Cepeda para tratar de ocultar este desvío de recursos, irrumpió junto con sus hijos, aparentemente Elisa y Manuel Cepeda Lagunes, en esta elección de alcalde, disparando con algunos sicarios, según señalan algunos vecinos de la localidad de Los Xochitlán. Hubo muchos heridos, fue un evento sumamente sangriento, hubo 2 muertos también, pero fueron delitos, por supuesto, que fueron tumultuarios de ambas partes. Uno agrede y el otro se defiende, pero ambas partes dicen que el otro fue el agresor. Sin embargo, existen ya varios expedientes en 7 años donde la señora exdiputada Elisa Cepeda se ha contradicho mucho en sus resoluciones. Una cosa es el expediente en medios de comunicación en el que ahora me están involucrando para quererme desprestigiar, auxiliados por la diputada Elisa Cepeda, están diciendo que yo quiero exculpar criminales. El punto de acuerdo ni siquiera habla de la señora Elisa Cepeda, el punto de acuerdo solo pide a los jueces de Oaxaca que se circunscriban a las sentencias precedentes, porque evidentemente si hay gente exculpada por resoluciones anteriores, los demás presos deben llevar la misma suerte. Y soy abogada. Entonces, no es posible que ellos estén detenidos y otros hayan sido exculpados. Eso no tiene ningún sentido sino una influencia política que los ha mantenido presos. Es muy difícil. Los delitos de los que se les acusa es homicidio calificado y intento de homicidio en contra de una mujer que no era política para cuando se cometieron los hechos, pero que ahora ella se ha estado vendiendo como una persona que es víctima de violencia política por razones de género. Entonces sí es muy importante que sepan que el punto de acuerdo solo es para exhortar a las autoridades a que se conduzcan con legalidad, porque a partir del 2020 cambió el sentido de las sentencias, cuando ya habían exculpado a 20 presos. ¿Y cómo es que cambia el sentido de las sentencias? ¿Cuál es la argumentación para hacer un giro de esta naturaleza? Pues según los parientes de los presos políticos, dicen que a raíz de que llega la diputada local a ser presidenta de la Comisión de Justicia en el estado de Oaxaca, pide clemencia ante jueces y magistrados y les dice: oiga, mi hermano murió, a mí me agredieron, a mi mamá le dieron un machetazo y todo lo demás, y entonces cambia el sentido de las resoluciones. Las que habían sido absolutorias, los incidentes de desvanecimiento de datos porque no había suficientes elementos dentro de las actuaciones judiciales para poder inculpar o emitir sentencias condenatorias por estos delitos graves en contra de los detenidos, entonces cambian y dicen si hay elementos suficientes para juzgarlos. Quiero decirles que es muy importante destacar que esto es en la etapa de la sujeción a proceso. Ninguno de los detenidos tiene sentencia. Es más, ni siquiera se ha iniciado el juicio en ninguno de los casos 7 años después. Hay, por ejemplo, Francisco Durán, el mazateca que fue detenido en 2018, que era de los desplazados y que dijo: yo no estuve el 14 de diciembre en el Xochitlán, yo estaba en Tehuacán, soy albañil y estaba construyendo una casa. Dijo: el que nada debe, nada teme, ya han pasado muchos años,
fue a ver a sus hijos y lo detuvieron. Ese hombre duró 1 año y 4 meses sin traductor del mazateco al español para poder llevar a cabo la primera audiencia en su juicio. Y así hay varios ejemplos, y lo único que nosotros queremos es que de manera pronta y expedita se resuelva esta situación con base a las sentencias que anteceden, porque ya hay sentencias donde se ha dicho no hay elementos para responsabilizar de la muerte de 1 o 2 personas a 40 personas, porque curiosamente esas 40 personas eran el presidente municipal, el síndico, los miembros de todos tienen una posición política dentro de los Xochitlán en el momento en que acontecen los hechos, y los de menor posición son los policías comunitarios, que es lo que era la señora Nestora Salgado cuando la privaron de su libertad. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, de que después de la trifulca parece que se detiene al señor Manuel Cepeda Lagunes, que murió después, un día después. Se le detuvo por parte de la policía comunitaria, se le entregó al Ministerio Público la persona detenida, y al día siguiente empezaron esa cacería de brujas de que él estaba muerto. O sea, que no está lo suficientemente claro los hechos en los que falleció el señor, pero por supuesto que su familia se aferra sobre todo a inculpar a un pariente político de ellos, que es el señor Jaime Betanzos. Entonces, creo que sí hay muchos elementos por los cuales debería de resolverse de manera pronta y expedita esto. Hay 20 familias todavía sufriendo, 7 detenidos y los demás desplazados, porque no pueden vivir en el Xochitlán. Hay mujeres en el abandono, hay hijos, la verdad, en situaciones bastante precarias y vulnerables. He estado yo tratando de tramitar una casa, por ejemplo, para la esposa del señor Francisco Durán, que tiene 7 hijos y por ello no puede laborar, y usted se puede imaginar la situación en la que se encuentran ahorita en este pueblo de Una Cañada, en el estado de Oaxaca. Diputada, ustedes hacen el exhorto directamente al juez mixto de primera instancia de Cuautla de Jiménez, al licenciado Alberto José Luis Salazar Gómez, donde entiendo que está radicado el caso, y también al Ministerio Público, que está adscrito a este juzgado mixto de primera instancia y la Fiscalía General del Estado. No sé si legalmente esto tenga alguna forma de que presionen más allá de que la Cámara de Diputados le hable al juez y le diga, haz tu trabajo. No sé, diputada, honestamente estamos en México. Si no lo ha hecho el juez de esta manera, por alguna razón tendrá, ¿no sería mejor, o no lo han pensado, que el exhorto también debería dirigirse a, no sé, a la Suprema Corte de Justicia, al Consejo de la Judicatura o sí, al Tribunal de Justicia? De hecho, también hay otro que estamos trabajando, por supuesto, el día de hoy, al juez federal, porque esto del cumplimiento de las sentencias hacia el juez de primera instancia, pues eso es como dice usted, si ya hay un control ahí, no va a salir de ahí. Pero también hemos hecho exhortos a la Secretaría de Gobernación y no somos escuchados. Creo que realmente la autoridad que debería tomar cartas en el asunto es precisamente la Secretaría de Gobernación, porque en este asunto específicamente, en los 1 de diciembre del 2019, el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció en el sentido de que existen elementos que podrían hacer notar que estas personas son presos políticos. El propio presidente de la República se pronunció en ese sentido. Lo que pasa es que una vez que la víctima toma la posición de diputada local, toma una posición privilegiada y además viene del partido Morena, quiero decírselo, entonces toda la situación cambia. Pero nosotros hemos escuchado, al igual que ustedes, que son oyentes permanentes del presidente de la República, que no quiere que en este país se sigan fabricando delitos, que no quiere más presos políticos, que se debe llegar hasta las últimas consecuencias. Y yo, por ejemplo, envié una carta personalmente al presidente de la República en el caso de los obreros de Dos Bocas, para efecto de que se tomen cartas en el asunto. Creo que el día de hoy o mañana tienen audiencia y el fiscal está pidiendo que se declaren culpables de un delito que no cometieron. ¿Para qué? Seguimos trabajando de la misma forma
Y eso no se vale. Si se está haciendo a espaldas del presidente de la República y sus colaboradores no le hacen llegar la información, creo que es necesario que por otros medios la hagamos llegar directamente al presidente de la República. A mí me parece que no podemos continuar teniendo más fabricación de delitos en este país. Coincido con el presidente de la República, pero no podemos esperar. Acuérdense que los procesos llevan un tiempo y una vez que ya los someten a proceso, ahorita, por ejemplo, en tiempos de pandemia, estas personas tienen 7 años y no han iniciado su juicio. No ha iniciado el juicio formalmente en contra de ninguno de los 7. Tienen 20 sentencias donde han exculpado a otras 20 personas. Cuando se trata, por ejemplo, en este caso de homicidio o intento de homicidio, en el homicidio es imposible en materia penal establecer quién fue quien propinó la herida que causó la muerte de una persona. Eso es un hecho de perito, digo, básico en materia penal. Si 20 han sido exculpados, no va a haber un solo responsable en la comisión de esos delitos. Pero ¿cuántos años van a pasar estos presos en la cárcel? ¿Y cuánto tiempo más va a seguir dolorida una comunidad? Porque es toda una comunidad que se rige por usos y costumbres, esperando que nosotros, que no formamos parte de esa comunidad de usos y costumbres, impartamos justicia. Me parece que ya es tiempo de que las cosas cambien en el país, pero si siempre estamos priorizando otras cosas, por ejemplo, yo podría creer que quizá la Secretaría de Gobernación tiene con el propio presidente de la República una agenda muy repleta. Y entonces, ¿dónde quedan los pobres? ¿Dónde quedan los obreros? ¿Dónde quedan los indígenas? ¿De verdad estas personas que todavía son presos políticos forman parte de la agenda de la Secretaría de Gobernación? Porque estos 7 personas estuvieron ya en una lista de 199 personas que se tiene, donde se citaba desde el 2019 en diciembre que podían ser presos políticos. Estamos a 2 años después y todo sigue exactamente igual, y además hay un proceso de criminalización de organizaciones no gubernamentales, defensoras de mujeres, donde están señalándolos ya como violadores, como incendiarios, como ocasionadores de daños, como caciques, pero son personas que están criminalizando a las personas detenidas hasta por delitos que no han cometido y llamándolos asesinos cuando no hay una sola sentencia que refiera la culpabilidad de ninguno de ellos. Entonces, eso no se puede permitir. Creo que debemos de ser lo más justos posibles y sí, por supuesto, que se extenderán los puntos de acuerdo a la Secretaría de Gobernación, a las instancias federales. Pero ustedes recordarán, porque ustedes me entrevistaron, que yo fui presa política también. Ahora solo soy perseguida política. Hace 1 año y 8 meses que no se resuelve mi amparo. Entonces yo sé de lo que estoy hablando. Sí, y ahí la diputada se está refiriendo al todavía gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca del estado de Tamaulipas. Nada más para que la gente, si no lo sabía, perdón. Adelante. Así es, mi verdugo, ¿no? Que también me fabricó delitos y me metió en una penal de alta seguridad donde estuve presa por 24 días. Yo sé lo que estoy haciendo. Sé que hay 2 verdades. Sé que siempre que se dan este tipo de delitos, sobre todo cuando hay personas que han perdido la vida, normalmente nos vamos a beneficiar a la familia del doliente, ¿no? A la familia de quien ha perdido la vida. Pero en este país y en muchos, desafortunadamente, compañeros, no siempre quien pierde la vida en hechos así es la víctima. Siempre hay que acudir a instancia, a escudriñar sobre los hechos reales, porque sí creo que en el caso concreto, después de haber realizado todas las investigaciones del caso y de haber leído los expedientes y haberme empapado de las circunstancias, a mí me parece que es un hecho burdo. A mí me parece, pero eso me parece, que podrían ser efectivamente, como lo dijo el presidente de la República, presos políticos, y que la Secretaría de Gobernación debería de trabajar a pasos acelerados y no de la forma en que trabaja para liberarnos. La verdad, la Secretaría de Gobernación no ha hecho nada
en lo absoluto por mí, que no sea decir, el escrito de su abogado está bien, pero yo le quitaría la coma y le pondré un punto y coma, o terminaría el escrito aquí, le pondría punto y aparte a través de un grupo de abogados que laboran para la Secretaría de Gobernación. Eso no resuelve los problemas y ojalá el presidente de la República pues se aventara de verdad ese gran trabajo de determinar cuántas personas más, además de los presos políticos, hay a lo largo y ancho de la República Mexicana que están privados de su libertad y tienen años sin sentencia. Diputada, para ir cerrando ya esta entrevista, que le agradecemos que nos tome la llamada, los puntos de acuerdo en concreto que ya están, entiendo, amarrados, ¿cuáles son? El punto de acuerdo es que se cumplan las sentencias para todos, porque cuando todos están siendo acusados de la comisión de un mismo delito, no puede ser que 20 hayan salido absueltos, incluido uno que ya le habían dado 55 años de prisión y que también salió absuelto, y que los demás tengan que esperar 15 años para que salga el mismo veredicto. Por eso se está exhortando al mismo juez, porque hay sentencias que se encuentran relacionadas en el mismo expediente respecto de diversas personas que habían sido señaladas como quienes cometieron el delito de homicidio calificado. Es imposible que se establezca, y no creo que haya un magistrado o un juez que vaya a decirme que no, porque, bueno, yo litigué solo 7 años de derecho penal, pero así fue. Hay ocasiones, desafortunadamente, en que saca uno hasta el culpable porque sale el inocente, ¿no? Y en delitos de orden tumultuario es imposible determinar quién fue quien haya podido causar la muerte. Por eso hemos dicho, bueno, si hay incidentes de desvanecimiento de datos, si hay sentencias donde no procede la orden de aprehensión en contra de tal o cual persona, si hay alguna otra, pues entonces yo creo que todos deberían correr la misma suerte, y los que están desplazados y detenidos debe aplicarse para todos la justicia por igual y no que tengan que esperar 15 años para que esto pueda suceder. Ya, pues diputada, muchísimas gracias. Nada más, déjeme hacerle una pregunta que está fuera del guión, pero aprovechando ahorita que usted colocó este caso que tiene que ver con los trabajadores que estaban ahí en la refinería de Dos Bocas. Brevemente, resumidamente, ¿cuál es la situación en que tienen ellos actualmente? Son 3 trabajadores acusados de aportación de arma de fuego y de coacción de particulares. Pero como le dije hace un momento, la secretaria de Energía declaró cuando estaba en su punto álgido el asunto que ningún trabajador de ICAFLUR se estaba manifestando, que eran 10 personas externas las que habían generado los disturbios. A ellos se les acusa de posesión de arma de fuego, pero no encuentran el arma. Pero quiere el fiscal que se declaren culpables. No me recuerdo si hoy o mañana en la audiencia. Yo he hablado con Valentina, la esposa de uno de ellos, y le he dicho, por favor, que no hagan eso, pues estamos pugnando porque salgan. Pero imagínese usted la posición en la que coloca uno a la familia, porque el abogado le dice, es que si no se declara culpable y lo encuentran culpable, y le digo, ¿y de qué lo van a encontrar culpable si no encuentran el arma? Este es un asunto que pega directamente al secretario de Gobernación, ex gobernador del estado de Tabasco. Y es Fiscalía Estatal, ¿verdad? Y es Fiscalía Estatal. Yo también les pregunto, ¿cómo están acusados de posesión de arma de fuego si ese delito es federal? ¿Por qué los está juzgando la Fiscalía del Estado de Tabasco? Seamos congruentes, por favor. Son 3 obreros, no tienen para pagar una defensa. Llega un abogado, Vivales, y le dice, oiga, declárese culpable para que solo le den 6 años, porque si no se declara culpable le pueden dar 15, y la pobre gente se declara culpable. De este tipo de personas están inundadas las cárceles de este país. Este juego de los fiscales de los estados está cada vez más diabólico. La verdad es que es diabólico. Para librarse de juicios no les importa dejar años en la cárcel a inocentes. Entonces también esperamos que el presidente de la República y que el secretario de Gobernación tome cartas en el asunto. Yo especialmente, ya en mi carácter de diputada federal,
Le he enviado 3 mensajes al secretario de Gobernación que no contesta. No soy nadie. Digo, ¿qué tiene que ver que uno sea diputado federal? Digo, no estoy dentro de las prioridades de la agenda del secretario de Gobernación, pero sí quiero que esté dentro de las prioridades de la agenda del secretario de Gobernación el caso de 3 obreros en Dos Bocas, porque como le dije a una diputada la semana pasada, soy muy visceral, ya me conocen, y estaba yo llorando por los presos políticos de los Ochitlán y volteé y me dice muy déspota la mujer, ¿y por qué lloras? Digo, son tus hijos, tus hermanos, tu papá. No entiendo tu interés en esos presos. Pues bueno, no entiende porque nunca ha sido presa política. Quienes hemos sido presos políticos vemos las cosas de otra forma y la verdad no podemos soportar o pasar a eventos como este de manera indiferente, porque nosotros lo sufrimos en carne propia y la verdad yo me siento afectada cada vez que se suscitan estos casos a lo largo y ancho del país y pues estamos trabajando, pero también quiero que la gente sepa que no estamos cruzados de brazos, que estamos haciendo lo poco que podemos hacer, pero también no dejar de denunciar esto en medios informativos imparciales como el de ustedes, que sí puede de alguna forma ayudarnos a llegar a los canales correspondientes que podrían brindar más ayuda a los presos políticos del país. Tenemos el caso de Kenia también Hernández, que tiene 50 días en huelga de hambre y que tampoco ha sido nadie para ver. Ahí cuidado, porque ahí también, por ejemplo, los actores en el caso de los presos políticos de Dos Bocas es el representante legal de Pemex, que podría retirar los cargos en contra de los 3 obreros. Yo creo que ya escarmentaron bastante los trabajadores de Dos Bocas, si eso es lo que pretendían, privando ilegalmente de su libertad a 3 obreros. Yo creo que ya eso va a ser escarmiento suficiente para no levantarse y quizá terminar la refinería en el tiempo establecido sin exigir pago de tiempo extraordinario. Me escucho patética, ¿no? Pero pareciera que así es. Pareciera que todavía en pleno siglo XXI estamos colgando indígenas para que sirvan de escarmiento a los demás, para que sigan trabajando y para que no luchen por sus derechos, ni por su vida, ni por la de su familia. Entonces, pues ojalá y podamos continuar con esta situación y tratar de ayudar a las personas. No tengo ninguna otra intención de estar en esta posición o de haber aceptado la posición. Créame que para mí no ha resultado nada fácil. Cada vez que un diputado me escucha es un problema. Es un problema porque, oye, es que tú perteneces al mismo. No, espérame, es que aquí no se trata de quién pertenece a un partido político, a una bancada y a otra bancada. Aquí se trata de terminar con las injusticias que hay a lo largo y ancho del país. Y me parece que tenemos que llegar al presidente de la República de alguna forma y los medios informativos como ustedes para mí son una gran opción. Pues sí, diputada, es lo que parece que no entienden, que se votó por este movimiento justamente por una de las razones con las cuales usted nos acaba de expresar. No importa la ideología, no importa el movimiento político, el grupo, las lealtades, lo que se votó fue para terminar con la impunidad y las injusticias, diputada. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil hacerlos entender. Sí, y déjeme despedirla, diputada, leyendo algunos comentarios de la audiencia, que dice María Guzmán: la diputada Susana Prieto Terrazas, una servidora que no guarda silencio y defensora de los trabajadores, como mejor se le conoce, y perseguida por cabeza de vaca. Dice Leticia Vera Rodríguez: claro, la verdadera transformación es a partir de acciones justas y no de discursos politiqueros. Apoyo a la diputada. Sara Beatriz Granados: mi admiración para usted, licenciada Susana. Mariam Calderón: esta diputada es una verdadera servidora pública con visión social, crítica, constructiva, sin justificar nada, viendo por las víctimas, gran ejemplo. Bet: un caso de criminalización selectiva, el de los presos mazatecos, de el Oxitlán de Flores Magón, comprobable desde cualquier arista. Etna 10: la diputada tiene visión social y de servicio, a pesar de ser de Morena, no se queda callada. Adriana Cos: la licenciada estuvo en el encuentro zapatista
de mujeres que luchan. Ahí la conocí y es realmente admirable. Todos mis respetos. O encuentro zapatilla o zapatistas, no sé si hay un error ahí de dedo. Pero bueno, diputada, pues muchos comentarios, un reconocimiento a su trabajo, y para serle franco, ya quisiéramos estar escuchando a las bancadas, a todas las bancadas, pero particularmente esta que tiene un símbolo muy especial para los mexicanos y mexicanas, que es la bancada de Morena, porque estamos presentando varios casos en distintas entidades de la República Mexicana sobre la situación que están viviendo en Tamaulipas, en Coahuila, en Michoacán, en el estado de Chiapas, y pues también hablándole o buscándola que la autoridad federal atienda, y nada más pues no atienden, y vemos allá a las diputadas y diputados ahí haciendo shows mediáticos cuando hay alguna comparecencia o algo, pero no los vemos precisamente en esto que usted está haciendo. Así que le agradecemos que nos haya tomado la llamada y le mandamos un fraterno abrazo, un reconocimiento a este trabajo que usted está haciendo. Muchísimas gracias. Ojalá y que lo que realmente se busca aquí es la impartición de justicia, y también, por supuesto, que para representar al pueblo no se prostituyan las bancadas políticas de ningún partido, pero mucho menos de aquel que ha ofrecido esperanza y cambio para este país. Exactamente, diputada. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.